sé si hay jóvenes aquí que tengan que ir a su clase, pero los que estamos aquí vamos a comenzar. Los que hemos nacido de nuevo en Cristo somos hijos de Dios. Pertenecemos a dos familias: la familia biológica terrenal y la familia espiritual. Tenemos lazos más fuertes con la familia sanguínea y hay una necesidad de convivencia y ayuda mutua, según la aceptación de cada miembro y según el amor que exista entre ellos. Esta familia se desintegrará, dejará de existir. Pero si todos los miembros de la familia viven su vida para Cristo y al final son dignos de ser aceptados por el Señor para entrar a su reino, allá se volverán a ver. Pero si no, solo los miembros de la familia que vivieron su vida en la tierra y agradaron al Señor hasta el final de sus días se verán. Aunque la convivencia será diferente y no habrá más necesidad entre ellos, ni sentirán los sentimientos que en vida tuvieron entre ellos. Tenemos un concepto que no es el correcto en relación a la salvación familiar. Las promesas de salvación familiar solo se cumplen para aquellos que viven en ruego y súplica por sus seres queridos. Nuestro Señor declaró diciendo: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17:12. El trabajo de los convertidos es guardar a los que el Señor les dio, para que ninguno se pierda. Guardarlos en el nombre del Señor. Orar las promesas de salvación sobre ellos. El Señor proclamó diciendo: no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Mateo 10, 34, 36. Hay contienda, pleito, rechazo entre la familia contra Cristo o lo que representa a Cristo. ¿Cómo podrán entrar los padres, los hijos, las nueras que rechazan a Cristo al reino de los cielos? No entrarán en esa condición. Solo que el convertido, o sea tú y yo, hermano, se apiade de sus almas y ruegue por su salvación. Quizás Dios se apiade de ellos y perdone sus rebeliones y perdone sus pecados. Si por creer en Cristo, ya por eso, todos los nuestros tienen que ser salvos, entonces nada tenemos que hacer por ellos, ni testificarles de Cristo, ni ser testimonio a ellos, ni rogar, ni suplicar al Padre por ellos. Dios está obligado a salvarlos, quieran o no quieran. Pero esto no es así. Estaríamos anulando la palabra que nos demuestra a través de la historia que miembros de una misma familia se han perdido. Esto lo vemos en el transcurso de toda la historia. Caín se perdió y Abel se salvó. Miembros de una misma familia e hijos de los mismos padres. Nuestro hermano David conocía esto y se lo declaró a su hijo Salomón diciendo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Primera de Crónicas 28:9. Nosotros sabemos el final de Salomón, hermano. Debemos buscar todos como familia a Dios y ser fieles hasta el final. Así seremos una familia eterna. No hay garantía absoluta de salvación familiar, excepto que el interesado en la salvación ore por ellos día y noche. Al carcelero de Filipos se le ofreció la salvación familiar, por causa de que en aquel tiempo la decisión de un padre se convertía en la decisión de todos los miembros de su casa. Lo que hacía el padre, lo hacía la esposa y los hijos. Los apóstoles dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16, 31 al 33. La salvación entró a esta casa. Ahora la salvación debía de guardarse en cada uno de ellos hasta el final. Solo Dios sabe si todos los miembros de esta familia fueron fieles hasta el final. Cuando en verdad entendemos lo que es la salvación, sabremos que no solo incluye el perdón de nuestros pecados pasados, nuestra justificación, limpieza y reconciliación con Dios, sino que también es un asunto de vida, la cual podemos perder si no nos mantenemos unidos a la vida que es Cristo. La Escritura dice que nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Es decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Él. Efesios 2:1. Esta vida la conservamos solo si permanecemos en Él. Esto lo dijo el mismo Señor en el siguiente versículo. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como rama y se secará. Las recogen, las echan al fuego y arden. Juan 15:6. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede dar fruto por ella misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como rama y se secará. Las recogen, las echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se les hará. En esto es glorificado mi Padre, que den mucho fruto y sean mis discípulos. Juan 15, 4, 8. El que permanece en él queda demostrado porque da fruto espiritual. Todo el fruto del Espíritu mostrado en su vida es la clara señal de que en realidad permanece en Cristo. Si se dice ser creyente en Cristo y no está demostrando en su carácter el fruto del Espíritu, el cual es amor por Dios y los demás, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, entonces está desligado de Cristo, ha dejado de permanecer en él, está en peligro de morir espiritualmente. Gálatas 5, 22, 24. Hagamos recordatorio de las advertencias familiares de nuestro Señor, que nos dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4, 6. Los que estamos todavía unidos a Cristo, permanezcamos en Él hasta el final. Oremos por nuestras familias. A su tiempo cosecharemos si no desmayamos dejando de orar por ellos. Amén. Aquí, hermano, es en relación al amor a la familia. Por eso te decía al principio, nosotros pensamos que con ser cristianos Dios está forzado a salvar a los nuestros. No, hermano, no está forzado a salvar a los nuestros. Cada uno, hermano, debe de tomar su decisión. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Por eso te hacía la pregunta: imagínate alguna de tus hijas o de tus hijos que no quiere nada con Cristo y le hablas de Cristo, ¿verdad? Algunos padres y algunas madres dicen: ya les dije, si no quieren, allá ellos. Hermano, eso no es suficiente. Recuerda que el ejemplo máximo y perfecto es nuestro Señor Jesucristo. El Padre nos dio a Cristo y Cristo nos guardó en el nombre del Padre. Dice: a los que tú me diste, yo los guardé. ¿Cuáles son los que Dios te dio? Tus hijos, tus nietos, esposo, esposa. Esos son los que Dios te dio. Si queremos, hermano, tener victoria como Cristo tuvo victoria familiar, el Señor dijo: a los que tú me diste, yo los guardé en tu nombre y ninguno se perdió. Esa declaración, yo los guardé, significa que no solamente, hermano, vamos a esforzarnos para hacer testimonios de transformación delante de ellos, porque te recuerdo,
Con el ejemplo se predica, no con un montón de Biblia sacada de la lengua. No podemos ser bíblicos, simplemente hable y hable Biblia, y nuestro testimonio, hermano, contradice todo lo que hablamos. Así es de que la mejor forma de predicarle a los demás es con el ejemplo. Entonces, si no, hermano, testificamos y predicamos con el ejemplo, si no estamos, hermano, orando las promesas de salvación sobre ellos, estamos haciendo nuestra parte para que el Señor haga la suya. Entonces, hermano, nuestros familiares tienen la posibilidad de perderse, porque ellos, hermano, en algún tiempo el Señor vendrá y les abrirá los oídos. Así está escrito en el libro de Job. Dice, les abre los oídos para que entiendan. Si se convierten en ese momento, serán salvados. Y si no, serán traspasados por espada, porque la boca del Señor así lo ha declarado. Todos, hermanos, nuestros hijos y nuestras hijas, vendrán un tiempo en que el Señor les abrirá los oídos para que escuchen su voz. Y sabrán que es Él el que les está hablando. Sabrán que es el Señor el que les está haciendo la invitación. Pero si ellos aprovechan esa oportunidad cuando el Señor les esté hablando y se convierten al Señor, entonces la salvación del Señor entra y la liberación se va mostrando en ellos poco a poco hasta el final de nuestras vidas. Una de las trampas, hermano, de muchos hermanos teólogos que llevará a muchos creyentes en Cristo al infierno es que piensan que la salvación que tienen es eterna. Esto quiere decir, Dios está obligado a guardarme hasta el final. ¿Me entregue yo a Él o no? ¿Me consagre a Él o no? ¿Me santifica a Él o no? No importa, Él está obligado a guardarme hasta el final. No, hermano, Él no está obligado a guardarnos hasta el final. El Señor tiene un pacto, escucha bien, hizo un pacto eterno con nosotros. Pero este pacto, hermano, tiene condiciones. Este pacto está acondicionado y esta es la condición de este pacto. Aunque este pacto es eterno, Dios no volverá a pactar nunca más con los hombres. Este es el último pacto que tiene por medio de su Hijo Jesucristo. Para que este pacto, hermano, se haga vigente en nosotros. Y entonces, hermano, todas las bendiciones de este pacto lleguen a entrar en nuestras vidas. La primera condición el Señor la declaró: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y todo aquel que me sirviere donde yo estoy, ahí estará también mi servidor. Entonces, aquí viene la pregunta, hermano. ¿Qué será de los que dicen que creen en Cristo, pero no siguen a Cristo? Solo confiesan con sus bocas que creen en Cristo, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué será con nuestros hijos que dicen que son cristianos, pero se comportan como que no son de verdad cristianos? ¿Qué será con ellos, hermano? ¿El Señor está obligado a salvarlos simplemente porque yo creo? El que yo crea solamente, hermano, el que yo crea, puedo incluir a la bendición generacional de mis hijos y de mis generaciones si yo, hermano, pongo muchísima atención a lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. O sea, desecho el conocimiento que me santifica de Dios. Y dice, si lo desechas, yo también te voy a quitar el sacerdocio. Y porque te olvidas de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí la pregunta que hago. Aquí está un padre muy ardiente por el Señor, una madre muy ardiente por el Señor. Los hijos los ven que están prendidos en Dios. De repente, hermano, con el tiempo, los hijos o las hijas comienzan a ver que los padres se apagan, que comienzan a entibiecerse. La pregunta que hago a la iglesia es, ¿cuáles son, hermano, los que van a ser aceptados por el Señor? ¿Qué tipo de cristianos? ¿Los fríos, los tibios o los calientes? Hay tres formas de vivir el cristianismo: de forma fría, de forma tibia y de forma caliente, que quiere decir siguiendo al Señor, activos buscando su voluntad para hacer su voluntad. Pero ni los fríos ni los calientes, hermano. Nuestras hijas que andan frías, nuestros hijos que andan fríos, ellos no van a entrar si se mueren ahorita en este día, hermano. Y hermano, te estoy diciendo esto para que veas cuánto realmente amas a tu familia que dices que amas. Porque, hermano, si no los exhortamos, si no les estamos llamando la atención a su frialdad, a sus infidelidades, hermano, con el Señor, no creas que el Señor, hermano, a ellos va a justificarlos en sus pecados cuando se les está llame y llame la atención cada vez, pero viven el cristianismo como ellos sienten y no como Dios les dice. Yo te digo ahorita en este momento, hermano,
Creo que mis hijos alcanzarían, hablo ahorita de los míos, creo que mis hijos alcanzarían la misericordia de Dios por ellos si hoy se me murieran. Y solamente por esto, porque mi esposa y yo no dejamos de orar por años, día y noche por ellos. Y porque aún aquí, hermanos, los viernes estamos orando por las familias y por las generaciones. Y aún aquí los viernes estamos orando, Señor, los que han de morir hoy, ten misericordia de ellos. Por esas oraciones, hermano, que es un trabajo que Dios paga, que Dios recompensa, porque solo el obrero es digno de su salario. Yo creo que por esas oraciones mis hijos podrían alcanzar misericordia en el último momento, si hoy fuera el último día de su vida. Pero si no hago nada por ellos, ni los exhorto, ni oro, ni estoy orando las promesas del Señor sobre ellos, no estoy haciendo nada. Según yo engañadamente digo, Señor, cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda mi casa. No, hermano, qué fácil sería. No, hermano, es que así no es. Si nosotros, hermano, no mantenemos fidelidad ante Dios, Él dice, yo tampoco la mantendré contigo. O sea, esto es así, yo te doy, tú me das. Búscame y yo me dejo encontrar. Sígueme y yo te voy a guiar. Búscame y tú vas a encontrarme. Pero hermano, encontré lo siguiente, que las obras de Dios, hermano, se hacen provocadas por la fe de cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos obligados a tener un compromiso con Dios, Dios no está obligado a mantener su compromiso. Porque esto es un pacto, hermano. Y esto es lo que yo te digo, muchos teólogos dicen, tú eres salvo, siempre salvo. Pero hermanos, se olvidan de lo más importante, ¿qué es? No solamente se trata de los perdón de pecados de tu vida pasada, hermano. No solamente se trata de que te limpió la sangre de Cristo Jesús, de que te reconcilió con Dios, de que te dio vida nueva. Aquí el problema es de que esa vida que Él te ha dado, solamente puedes hacerla permanecer si tú te mantienes en Cristo. Y fue Cristo el que lo dijo. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como rama y se secará. La recogen, las echan al fuego y arden. Esto no está siendo algo, hermano, literal, está siendo algo espiritual. Ustedes son las ramas que el Padre puso en mí, ya están en mí, permanezcan en mí, porque voluntariamente ustedes se pueden desligar de mí. Si ustedes permanecen en mí, la vida que tienen permanecerá también en ustedes. Pero si ustedes se desligan voluntariamente de mí, porque no se consagran, porque no se apartan, porque no buscan hacer mi voluntad, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí se trata de entender, hermano, que debemos de buscar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, es nuestra santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermano, yo prefiero, hermano, que no me agarren sorpresas, si hoy fuera mi último día, a vivir en un engaño, decir, Cristo es mi Salvador. Cristo, mira, hermano, muchos creyentes están esperando en Cristo, pensando que se los va a llevar, y no se los va a llevar, porque no están preparados. Porque en su mente, hermano, viven su vida para sí mismo, aman el mundo, se aman tanto a ellos que no están dispuestos a sufrir por Dios. Aman todo lo que el mundo ofrece y lo que Dios ofrece lo detestan, lo están rechazando. Pero ¿quién dijo que Dios va a hacer tal injusticia? Él no puede nunca negarse a sí mismo. Dice, el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si con nuestras conductas estamos negando al Señor, ¿qué nos hace pensar que allá nos recibirá en gloria? Y nos dirá, oh sí, pásale, como allá en la tierra me diste gloria con tu vida y honra con tu vida, pásale, te estaba esperando. ¿Quién, hermano? En su mente consciente, en su mente cuerda, piensa que el Señor es así. Pero no es verdad, hermano, que hay muy pocos los que se consagran, que hay muy pocos los que se apartan del mundo, que hay muy pocos los que se apartan del pecado. Pero la gran mayoría está esperando en Cristo. La gran mayoría piensa que al morirse se va a ir con Cristo. Pero de verdad esto no es así, hermano. Si así fuera, yo soy el primero. Yo amaría mi propia vida, amaría el mundo y amaría la carne. Y entonces declararía, como dice Pablo, comamos y bebamos que somos salvos. Gloria a Dios. Hermano, quiero hombres sinceros en este momento. Hombres sinceros que me respondan a esto. ¿A cuántos se les ha antojado una cervecita y un vino por ahí?
Dos, tres. Mi hermano, no los vamos a condenar. Nada más le estamos diciendo. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes, hermanas y hermanos, no han tenido tentaciones y han sido impulsados a querer acometer ciertos pecados que en tu vida pasada cometiste? ¿Ah? ¿Y por qué no has cedido a caer en ellos? Esperamos que no hayas caído. Gloria a Dios. Pero ¿por qué te frenas? Si hay algo dentro de ti como que te dice, ay, quiero volver a hacer esto. ¿Por qué te frenas? ¿Por algún temor a Dios, verdad que tienes? Ahora aquí te va la pregunta. Hay muchos cristianos que no frenan esos sentimientos ni esos apetitos. No los frenan. Delante de Dios, en su engaño dicen esto: Señor, tú sabes que soy débil. ¿Ah? Aquí la pregunta que yo hago: ¿tú crees que esa es una justificación delante de Dios? Que el Padre dirá: es cierto, hija, es cierto, eres débil, no te preocupes, esfuérzate lo mejor que puedas. Hermano, oigo predicadores que le dicen a la iglesia: esfuérzate lo mejor que puedas. No, hermano, aquí no es lo mejor que puedas. Aquí o te mueres a ti mismo o no la vas a hacer. Porque todo el que muera para sí mismo y viva para Dios es el único que mantiene la vida espiritual en él. Entonces el Señor dice: si te olvidas de mi conocimiento, si te olvidas de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Y entonces David conocía el corazón del padre, hermano, y le dijo a su propio hijo Salomón: tú, hijo mío Salomón, reconoce al Dios de tu padre, que es el Señor, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hago una pregunta a los teólogos de esta iglesia. David tuvo muchos hijos. ¿Tú crees que todos ellos están en el cielo? ¿Dónde piensas que está Absalón, que se rebeló contra él? ¿Crees que está en el cielo o crees que está perdido? Él era un hombre conforme al corazón de Jehová, y yo creo que no todos sus hijos están en el cielo. ¿Tú sí crees que están en el cielo? ¿Por qué crees que David le dijo a Salomón: si tú lo dejas, él también te desechará para siempre? Porque David le quería poner control, intimidación mental y manipulación a su hijo, o porque eso es una realidad que David conocía. ¿Qué nos gusta más? Pensar que si nuestros hijos se rebelan contra nosotros y contra Dios, Dios se los lleva al cielo, o pensar que puede uno de ellos haberse perdido. ¿Qué nos gusta más pensar? ¿Cuál de tus hijos, de tus nietos te gustaría verlos quemándose en un lago de fuego, siendo atormentados día y noche por los siglos de los siglos? ¿Cuánto amas a tu familia aquí? Que tanto, hermano, les vas a estar exhortando a los tibios de tu familia, a los fríos de tu familia, que solamente los fieles, hermano, entrarán en el reino de los cielos. ¿No dice el Señor Jesucristo: buen siervo y fiel? O sea, me serviste con fidelidad, entra en el gozo de tu Señor. Y a los que no le sirvieron con fidelidad, ¿tú crees que el Señor cambiará su ley por ellos? No, el Señor es grande en misericordia. Pero nosotros, hermano, el libro de los evangelios está lleno de ejemplos, hermano, donde el padre o la madre intercedieron a Jesús por sus hijos y Jesús tuvo misericordia de sus hijos. Aquí es donde está el asunto, hermano. Mis hijos no se van a salvar porque yo soy pastor. Yo ya lo sé, hermano. Solamente si yo amo sus almas y comienzo a decirle al Señor: ten misericordia de ellos, perdona sus pecados, sus rebeliones y sus iniquidades que diario cometen contra ti. Así eran los hijos de Job, hermano. Fiesteros. ¿Ah? Fiesteros, celebraban fiestas cada uno en turno por cada hijo. Imagínate, la semana les era corta. ¿Por qué? Porque eran 10, no eran 7, eran 10. Así es de que tenían fiestas de lunes a
A miércoles, no hombre, eran 10. ¿Ah? Y luego dice que era en turno según cada uno de los hijos. Pero ¿qué hacía su papá? Exactamente. Ofrecía Job a Dios sacrificios por sus hijos. Y decía, quizás han pecado mis hijos contra Jehová, contra el Señor. Ese sí entendía que sus hijos podían tener libertad, como los tuyos y los míos tienen. Nuestros hijos ahorita tienen libertad para pecar, hermano. Pero en nuestras oraciones les decimos, estórbales esa libertad. Pon tu temor en ellos para que aborrezcan el mal y se aparten de él. Como mi esposa decía y testificaba, hermano, tenemos seguridad porque estamos sembrando, vamos a cosechar, es garantía. Y yo estoy seguro, hermano, que si hoy mi hijo le toca morir a alguno de ellos, hermano, su misericordia lo alcanzará. Como me han oído declararlo, los últimos minutos y segundos de su vida, ahí se cumplirá la promesa. ¿Cuál promesa? No la promesa de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa es esta: si yo permanezco amando su conocimiento, Él también se acordará de mis hijos. Así es de que si lo honro creyendo en Él, si lo honro creyendo en lo que Él me dice, Él, hermano, está obligado, por decirlo así en cierta forma, de guardar a mis hijos. Y aunque ellos estén pecando, hermano, si hoy le tocara morir a uno de ellos, su misericordia, por causa de mi fidelidad, por causa de que no he negado su nombre, por causa de que me estoy esforzando en Él y por Él, por causa de que mi esposa y yo los estamos cubriendo en oración, estamos hablando sobre ellos la vida, estamos hablando sobre ellos la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios. Por esas oraciones, si hoy se me muriera uno, su misericordia lo alcanzará. Me viene a mi mente aquel testimonio de aquel cristiano, lo he contado otras veces, pero es por causa de la prédica, de aquel hermano que creció en el evangelio y creció sirviendo en la iglesia, pero cuando entró a la juventud se separó y se volvió espiritista, el hermano este. Y como espiritista, hermano, murió. Y el Señor lo llevó a experimentar los tormentos del infierno. Y cuando la muerte lo llevaba en el aire, dice que lo llevaba en el aire, y de repente iban descendiendo donde había como un cráter de volcán lleno de fuego. Y entonces él declaró a la muerte y le dijo, ¿a dónde vamos? Y la muerte le respondió, a tu nuevo hogar. Y entonces él dijo, yo le comencé a decir, no, yo soy hijo de Dios. Y la muerte le contestó, si fueras hijo de Dios, Él no me hubiera permitido traerte aquí. Así es de que lo echó a ese lugar y dice que la llama lo absorbía, lo atormentaba, y que en ese momento se acordó de todo lo que el Señor le había ofrecido para que él se alineara, para que él se consagrara, y desesperado gritaba, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí, acuérdate que tú eres mi Señor, acuérdate que tú eres mi Padre. Y de repente apareció el Señor con un resplandor, quiso huir a la muerte, y con una voz poderosa dijo, dices que yo soy tu Padre, ¿y dónde está la honra que me has dado? Dices que yo soy tu Señor, ¿y dónde está la sumisión que me has mostrado? Mira, mis hijos no son adúlteros como tú, fornicarios como tú, espiritistas como tú, todos sus pecados se los echó en la cara. Mis hijos no cometen esos pecados. ¿Por qué dices que yo soy tu Padre? Y él gritaba, ten misericordia de mí. Y no se me olvidan esas palabras que salieron de la boca del Señor. Mira, le dijo, mira perverso, mira perverso, por la misericordia de otros te rescato. Y lo sacó de ahí. Y dice que cuando volvió su alma al cuerpo, antes de entrar al cuerpo, miró a su madre sobre el cuerpo muerto, ruega y ruega al Señor diciendo, ten misericordia de hijo, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo. ¿Sabes por qué oraba así? Porque la madre sabía que en sus pecados había muerto y merecía el infierno. Y cuando el Señor le dijo, mira perverso, por la misericordia de otros te saco, realmente lo que le estaba diciendo, mira perverso, tú mereces esto legalmente,
pero es por tu madre que está orando por ti, que yo tenga misericordia de ti. Y lo sacó por la misericordia de otros, por tu misericordia, Padre, por tu misericordia, Madre. Tus hijos pueden alcanzar misericordia. Por tus oraciones, por tus ruegos, por tus súplicas, pueden alcanzar misericordia al último momento de su vida. Qué bonito. ¿Alguna vez te has puesto a pensar? A veces nos es bueno pensar, ¿qué si este hijo que está ahorita riéndose tan contento se me perdiera? ¿Qué sería si mi familia se fractura y todos los miembros de esta casa no vamos a estar juntos al final? ¿Alguna vez has pensado esto? ¿Sí o no? Sí. El Señor, hermano, nos dice que velemos porque no sabemos la hora que ha de venir nuestro tiempo, ni el Señor por nosotros. Dice el Señor en su palabra que cuando Él venga, será como en los días de Noé. Estoy leyendo Mateo 24:37, dice, será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre, como en los días antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo, todos felices y contentos, en la mesa comiendo y bebiendo, celebrando la Navidad, celebrando el Año Nuevo. Están pensando en casarse todavía, tener hijos todavía, y dándose en casamiento. Dice, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces escucha con cuidado el verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. En la otra versión dice, dos estarán en una misma cama, uno será tomado y otro será dejado. Esto nos habla de pareja, ¿eh? El esposo puede ser tomado y la esposa dejada. O la esposa puede ser tomada por el Señor y el esposo dejado. ¿Qué no está pues el Señor diciendo que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Que no está diciendo que todos vamos a entrar. ¿Por qué uno es tomado y el otro es dejado? ¿Por qué hay pleito entre el hijo con el padre que se convierte? O el padre tiene pleito con el hijo que se convierte. La madre tiene pleito con la hija que se convierte. O la hija tiene pleito con la madre que se convierte al cristianismo. La nuera se pelea con la suegra porque la suegra es cristiana y le exhorta en su pecado. Entonces, ¿piensas que estos miembros de la familia en ese estado se van a salvar si mueren? Si están en contra de Cristo, están en contra del testimonio de Cristo. Por eso el Señor dijo, no vine a traer paz a la tierra. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No vine a traer paz a la familia, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos serán los de su propia casa, sus propios parientes. Todos los que tienes, hermano, como miembros de la familia, tú que crees en Cristo, todos están apoyando tu fe o resisten tu fe, atacan tu fe, contradicen tu fe. Pero ¿no son los miembros de tu familia? Ellos, debiendo de ser amigos, son tus primeros enemigos. Porque debiendo de apoyarte, hermano, están resistiéndote. Pero ¿por qué te resisten? Jesús lo dijo, esto harán con ustedes porque no me conocen a mí ni conocen al que me envió. Ahora, si hemos de contribuir para que eso termine, ¿qué debemos de hacer? Padre, ellos son así porque no te conocen, pero revélate a ellos y te conocerán. Y entonces seremos una familia juntos, creyendo lo mismo. Lo que estoy tratando de enfatizar, hermano, que los planes y propósitos de Dios no suceden porque Él quiere, suceden porque nosotros los provocamos, movidos por nuestra fe, hermano. Y esto lo debemos de entender muy claramente. Yo sé, hermano, yo te lo he contado, en años pasados yo me rendí y le dije al Señor, no quiero más tratos contigo, no te voy a volver a predicar, yo me aparto de este camino. Y como entendí la voz que me dijo, apártate y me apartaré de tus hijos. A ver, apártate pues. Mejor no. Mejor no.
Si te olvidas de mí, yo también me olvidaré de tus hijos. Si desechas mi conocimiento, si desechas mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Digo que amo a mis hijos, ¿verdad? Es que aquí ya no se trata de mí, hermano, solamente. Se trata de mis hijos, se trata de mis generaciones, se trata de los que habrán de venir. Muchos predicadores, los he oído, hermano, predicar de 2 testimonios de familias, hermano, en Nueva York, que algunos venían de drogadictos, ladrones y asesinos, y sus generaciones siguieron por ahí. Pero la generación de los justos, hermano, dice que será bendita, ¿verdad? Pero un justo, escúchame bien, es aquel, hermano, que es íntegro, que ama la verdad, que obedece la verdad y que permanece en la verdad hasta el final. No se trata solamente de confesar, yo creo en Cristo. No, se trata, hermano, de honrar con nuestra vida a Cristo. Si honramos a Cristo con nuestra vida, hermano, Él alegremente honrará nuestra casa también. Porque Él honra a los que le honran. ¿Sabe de dónde salió esa promesa? El Señor había prometido sobre esta familia que los honraría solamente porque provenían de familia, hermano, de los sacerdotes. Entonces, pero los hijos de Él y Él mismo, hermano, comenzaron con sus acciones a ofender la ley de Dios y ofender al Señor. Entonces el Señor se ve obligado a decir: yo había dicho que haría esto sobre ti, pero ahora nunca cosa tal haga, porque solamente yo honraré a los que me honran. Es decir, te he dado promesa de salvación, pero como no me estás honrando, no voy a permanecer firme a mi promesa. Yo honraré solamente a los que me honran. Esto es así, hermano. Yo quisiera que fuera diferente, porque entonces me la pasaría bien suave, hermano. Yo hacía las preguntas: ¿no has tenido ganas de pecar? Y te frenas, aquellos que tienen temor a Dios. Pero si no, hermano, yo le daría rienda suelta a mi carne. ¿Y tú? Nadie haría eso. Hermano, qué santos y consagrados ustedes. Si no tenemos temor a Dios, hermano, lo deshonraremos con nuestra forma de vivir. Entonces, en esta condición, hermano, deshonrando al Señor, ¿el Señor está obligado a honrarnos? Hago una pregunta. De acuerdo a su ley, no. ¿Por qué? Porque Él solamente honrará a los que le honran. ¿Estamos bien? Entonces estamos hablando de la familia eterna, hermano, para ir concluyendo. La familia eterna. Yo quiero que mis hijos y mis generaciones se vayan junto conmigo. Bueno, no junto conmigo, cuando a ellos les toque irse a la eternidad con Cristo. ¿Ah? Pero no depende de ellos, depende de mí, que estoy convertido. Si yo creo en el Señor Jesucristo, oraré para que su salvación corra por toda mi casa. De esa manera, aunque ahora los vea apartados del Señor, por causa de que estoy sembrando, por causa de que estamos sembrando mi esposa y yo, por causa de que estamos rogando por la salvación de ellos, la salvación vendrá. De esta manera, a todos los que tú me diste, Padre, en tu nombre los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¿Por qué no se perdieron? Porque yo los guardé. ¿Cómo que los guardaste? Sí, los guardé. ¿Cómo? Orando por ellos, ayunando por ellos, rogando que tu palabra y tus promesas generacionales se establecieran sobre ellos. Yo los guardé en tu nombre, y ninguno se me pierde. Ninguno se me pierde, ni este, aunque este es terudo, ni esta, aunque anda bien perdida, ni esta otra, aunque anda practicando cosas que te desagradan. No se me pierden. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en tu misericordia. Tu palabra dice que si yo veo que ellos permanecen con vida, yo pediré a ti y tú les darás vida. Eso es lo que dice tu palabra. Así es de que, hermano, no depende de lo que ellos están haciendo, sino de lo que tú estás haciendo por ellos, de lo que tú estás rogando por ellos. Por eso cuando uno cree, hermano, que Dios, hermano, hace todas las cosas cuando quiere y como quiere, y que siempre hace lo que quiere sobre los hombres, eso no es así, hermano. No dice su voluntad claramente explícita, que la voluntad del Señor no es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si se hace la voluntad de Él, nomás porque Él quiere, no habría ninguno en el infierno.
¿Lo estamos viendo? Si Él desea que ninguno se pierda, ¿por qué se le han perdido pues? ¿Por qué están en el infierno muchos? Si Él mismo desea que ninguno se pierda. ¿Qué no es Dios? Simplemente para salvarlos a la fuerza. No, es que aquí no se salva a nadie a la fuerza, hermano. Esta es la realidad. Aquí es algo voluntario. Aquí es el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Él desea una cosa, pero si nosotros vamos contra su deseo, Él no va a hacer su voluntad perfecta sobre nosotros. Entonces, Él desea bendecirme, pero si yo, hermano, no respondo conforme al orden de sus bendiciones, o lo que quiero decir más bien es, viendo las promesas acondicionadas para sus bendiciones, si yo no cumplo las condiciones, Él no me va a bendecir, aunque Él quiera. No, me bendice porque Él quiere. No, te bendices porque sabes cómo Él puede bendecirte. Hemos dicho esta declaración, porque esto se lo declaró, hermano, el apóstol Pedro a uno de sus amados discípulos. Pero hemos visto que es el mismo corazón y el deseo del Padre. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí va la pregunta. Este es el deseo del Padre. Pero vemos que todos sus hijos están prosperados en todas las cosas. Vemos que todos sus hijos tienen salud. Vemos que todos sus hijos prosperan, crece su alma, maduran espiritualmente. No, hermano. Entonces, ¿cómo? Si Él es Dios, ¿por qué desea una cosa y no se hace? Porque aunque Él desea, necesita, hermano, nuestra aceptación de su voluntad. Si Él, hermano, desea algo para mí, yo debo de desear lo mismo también sobre mí y decirle: ¿cómo se puede cumplir este deseo sobre mi vida o sobre mi casa o sobre mis generaciones? ¿Qué debo de hacer para que tu deseo que tienes sobre mí se manifieste, se haga real, permanezca, yo lo viva, yo lo palpe, yo lo toque y también puedas bendecir a mis hijos? ¿Qué es lo que debo de hacer? El Señor me revelará qué es lo que debo de hacer. Y cuando me lo revele, hermano, yo quiero que ninguno de mis hijos ni de mis nietos se pierda. Yo quiero que ellos sean una familia eterna. Aunque en aquel día, hermano, escucha bien, ya no tendremos necesidad del uno por el otro como los tenemos ahorita. Ya, hermano, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque Cristo en nosotros será nuestra satisfacción. Porque Cristo en nosotros será nuestra totalidad. ¿Nos conoceremos en el cielo? Claro que nos conoceremos en el cielo. En el monte de la transfiguración quedó demostrado, hermano. Cuando estaban los discípulos con Jesús en el monte de la transfiguración, dice que las vestiduras de Jesucristo cambiaron y se volvieron resplandecientes y su rostro se volvió como el sol. Y aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Y entonces Pedro dijo: bueno es que estemos aquí, Señor. Hagamos una cabaña, una enramada, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Cómo es que Pedro conocía a Moisés y Elías? Si Elías, digo a Moisés y Elías, si Elías y Moisés habían muerto años atrás. Y yo no creo que Pedro los conocía físicamente. ¿Cómo es que los conocía? Por eso confirmo que allá en el cielo nos conoceremos. Sabremos quién es Moisés, sabremos quién es Elías, sabremos quién es Pablo, sabremos quién es la suegra y el suegro, la esposa y el esposo que entraron, sabremos quién es el hijo. Lo que pasa es que no correremos como: ay, cuánto te necesito, hijo. Simplemente nos alegraremos en la salvación todos del Señor. Pero qué bendición, hermano, poder reconocer: este es mi hijo, esta es mi hija. Bueno, esta era mi hija, esta era mi hijo ahí en la tierra. Ahora todos somos hijos de Dios. Ahora todos somos miembros de la familia eterna. Ahora tenemos familia eterna, nunca más nos separaremos, nunca más. Algunos dicen: no, me dolería si alguno de mis hijos se muriera. Sí te va a doler, hermano, pero más te va a doler si te das cuenta que uno de ellos se te pierde. Por eso está en ti, hermano, y está en mí. Que oremos y no dejemos de orar.
que por ellos, hermano, y solo por ellos, nos consagremos a Dios. Nos apartemos de lo que a Él le desagrada. Estemos dispuestos a servirle. Cierra tus ojos. Estamos dispuestos, hermano, a responder a lo que Él nos manda. Recuerda que hay dos, hermano, garantías para nosotros. Las garantías son: bien, buen siervo y fiel. Te habla primero de uno que está sirviéndole al Señor con lo que el Señor le ha dado. En segundo, te habla de fidelidad. Fue fiel hasta la muerte. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Muchas veces, más en los días pasados y en los años pasados, cada vez que yo me rendía y quería mejor parar, me venían las palabras del Señor a mi mente: para, y la bendición parará. No continúes, y no continuará tampoco sobre tus hijos la bendición. Yo ahora, hermano, no solo vivo por causa mía, la vida para el Señor. Sé que mientras honre a Dios con mi vida, Él honrará mi casa, Él honrará mis hijos, Él honrará mis generaciones. Si hoy le pedimos gracia al Señor para que nos ayude, para que dejemos de ser egoístas y vivir nomás para nosotros mismos, sino que veamos la gran ganancia y la gran pérdida a la misma vez. La gran ganancia de lo que es honrar a Dios con nuestra forma de vivir, para que la bendición corra a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Pero la gran desgracia, si no nos importa cómo vivimos para Dios. Una cosa, sí estoy convencido de que nuestro Padre es un Dios generacional. Y de que ahora, por causa de la obra perfecta de Cristo, podemos establecer bendiciones continuas sobre los miembros de nuestra casa. Y nuestras oraciones se están acumulando en la copa de bendición de Dios, para que cuando fuera el tiempo, después de haber acumulado las oraciones, los ruegos y las súplicas que llenan, hermano, el clamor justo para que Dios responda, Él responderá. Y hay una declaración en la palabra, hermano, que nos dice en Santiago 5:19: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué Él nos hace como responsables en esta palabra? Diciéndonos: tú tienes el poder para hacer volver al pecador del error de su camino. ¿Cómo? Ruega por ellos, clama por ellos, suplica por ellos, ayuna por ellos. Sé que el que haga volver al pecador del error de su camino por sus oraciones, por sus ruegos, por sus súplicas, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Fíjate que el alma está muerta de esa persona. Fíjate que anda en una forma de vida errada y equivocada. Fíjate que sus pecados personales han matado su vida. Pero el Señor dice: tú puedes hacerlos volver del error. Tú puedes salvar de la muerte su alma. Tú puedes cubrir sus pecados.
clamando por ellos, rogando por ellos. Tus oraciones harán que yo lo haga. ¿Qué tanto amas a tu familia de verdad? No digas, ya les dije. No digas, son tercos y necios y no quieren entender. Donde tú no puedes entrar, el Espíritu Santo sí puede. Y ahí solo tus oraciones lo van a provocar. Solo tus ruegos lo van a provocar. Solo tus súplicas lo van a provocar. Te recuerdo por tercera vez, a los que el Padre te ha dado, es tu responsabilidad guardarlos para que ninguno se te pierda. Para que ellos, como familia, te agradecerán cuando sepan que fue por tu clamor, por tus oraciones, que alcanzaron la misericordia de Dios. Ellos estarán profundamente agradecidos y eternamente agradecidos porque decidiste invertir un poco de tu tiempo rogando por ellos, suplicando por ellos, pidiendo misericordia a Dios por ellos, que los perdone, que no les quite la vida en sus pecados, que tenga misericordia de ellos. Y entonces el Señor lo hará y verás el fruto de tu aflicción y tu alma quedará satisfecha. Porque si de verdad quieres verlos felices, no te engañes con la felicidad momentánea que tienen ahorita, porque esa felicidad se va a terminar. Deseamos que sean felices, pero eternamente. Que tengan paz, pero eternamente. Que estén seguros, pero eternamente. Nosotros estamos preparando el camino con nuestra obediencia para nuestras generaciones. Hemos rogado por ti, que el Señor cumpla su propósito en ti. Estamos conscientes que si no oramos, la voluntad de Dios no puede establecerse como Él la quiere. Así que creemos por ti, creemos por tu casa, oramos por ti, oramos por tu casa. Que si te ha sorprendido alguna trampa, el engaño, un ataque del enemigo, el Señor venga a alumbrarte por sueño, por visión o por contacto directo y te haga ver la trampa de tu enemigo. Iglesia, la única forma en que yo puedo mostrar que te amo no es la forma en que estoy continuamente siguiéndote a ti, sino en la forma de que no me olvide en mis oraciones por ti. Que no me olvide por tu casa, por tus hijos, por tus generaciones. Porque sé que nuestras oraciones son escuchadas y que el Señor, aunque algunos de ustedes se quisieran apartar, vendrán a memoria las oraciones. Las oraciones de alguien que la única forma más directa de cuidar a las ovejas no solamente es enseñarles, sino estarlos cubriendo día y noche con la oración. Deseo con todo mi ser que el Señor cumpla su propósito en ti y en los tuyos y en tus generaciones. Deseo que los que Dios te dio aprendas a cuidarlos y a guardarlos en su nombre, para que ninguno se te pierda. Deseo que la familia que tienes aquí la puedas tener en la eternidad, para que tengas una familia temporal, pero que esa familia temporal será la familia eterna con la que estarás por siempre en el paraíso. Te agradezco por todas tus oraciones también. Tus oraciones nos han librado. Tus oraciones nos han fortalecido. Tus oraciones nos han librado de guerras, de ataques mortales.
Tus oraciones nos han ayudado a mantener viendo tan siquiera la luz suficiente para no separarnos del Señor. El Señor dé abundante bendición sobre tu vida, por lo mucho, por lo poco, por lo que tú hagas por nosotros. Que el Señor añada bendición en gran manera, que se multipliquen todas las bendiciones del cielo, de la tierra, del mar y de lo profundo sobre ti, sobre tu casa y sobre tus generaciones para siempre. Damos gracias, Padre, por este día. Bendecimos, Padre, el alimento. Bendecimos, Padre, la reunión. Bendecimos lo que vamos a comer y lo que vamos a beber. Y solamente damos un tiempo para